La historia de Felix Kersten es sin duda increíble. Tanto que ha sido comprobada y verificada por docenas de historiadores e incluso investigadores de varios gobiernos, y siempre ha sido juzgada verdadera. El 19 de abril de 1945, dos hombres vuelan de Suecia a Berlín. El avión es un Junker de la flotilla personal de Heinrich Himmler, el todopoderoso Reichsführer de las SS. Felix Kersten es el médico personal de Himmler. Norbert Masur pertenece al Congreso Mundial Judío. Dentro de unas horas, Felix Kersten conseguirá reunir a Norbert Masur y Heinrich Himmler en la mesa de negociación más extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Estamos al final de la guerra, y los nazis están librando su última batalla por su Führer, Adolf Hitler. Victoria o muerte son sus únicas opciones. El líder nazi está encerrado en su búnker de Berlín. Su reinado de terror está llegando a su fin. Esta es la última de una larga lista de iniciativas emprendidas por Felix Kersten. Un doctor en masaje terapéutico que ha corrido unos riesgos inimaginables para salvar las vidas de miles de personas. A mediados de la década de 1930, la vida en Berlín parece casi normal. La violencia y el caos de la guerra están muy lejanos, y sin embargo hay indicios que permiten vislumbrar la tragedia que se avecina. El régimen nazi controla todos los resortes del poder y silencia cualquier oposición. Este hombre se ha labrado una carrera llena de éxitos en la capital alemana. Se llama Felix Kersten. Este masajista terapéutico finlandés tiene 40 años. Ha estudiado medicina tibetana bajo la supervisión de un lama. Su habilidad como médico le ha hecho muy popular entre las clases acomodadas de Europa. Mi padre empezó siendo alumno del Dr. Koh. Estuvo con él desde 1922 a 1924, 3 años. Al cabo de esos 3 años, el Dr. Koh le dijo un día de pronto que tenía que regresar al Tíbet y que dejaba su consulta en sus manos. Mi padre se convirtió en un médico muy popular y famoso. Trató al rey de Rumanía y a la mayoría de las familias de la aristocracia alemana. Su fama se fue extendiendo por todo el país. Todo el mundo le recomendaba. Tuvo mucho éxito porque conseguía curar los dolores a personas que hasta entonces habían pasado por otros médicos sin ningún resultado. Y esas personas hablaban maravillas de él y le recomendaban a sus amigos. En pleno ascenso profesional, se casa con una alemana de buena familia. Felix Kersten trata a reyes, reinas y a industriales alemanes. Sus tratamientos funcionan y los honorarios que cobra por sus servicios le permiten comprar una hacienda cerca de Berlín, Hartzwald. Son años de alegría y felicidad conyugal. Es también el periodo en el que los nazis consiguen hacerse con el poder absoluto en Alemania. Kersten ha jurado no meterse jamás en política. Pero los nazis llevan desde 1933 difundiendo su idea de un hombre nuevo, utilizando una propaganda cuidadosamente orquestada, una raza superior dirigida por un único líder, el Führer. En esta enloquecida empresa, Adolf Hitler cuenta con el apoyo incondicional de Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Himmler no negocia su autoridad. Él encarna esa autoridad y todos le obedecen. Erraríamos si nos lo imagináramos como un hombrecillo débil sentado detrás de una mesa obedeciendo sin más las órdenes de Hitler. Himmler tiene sus propias ambiciones. Es un gran planificador y posee unas dotes organizativas excepcionales. Él inventó la propaganda nazi. A partir de 1927 fue responsable de la propaganda del partido y posteriormente ingresó en las SS.
En las SS inventó una forma de organizar el Estado que hizo posible estructurar en su seno cualquier actividad política. El partido se convirtió en el eje de todas las actividades. Las SS se convertirían en las SS-Staat, el partido del Estado. Alemania se convertiría en un Estado dirigido por las SS. Esa era la realidad de su pensamiento. Himmler tenía una forma de pensar muy precisa en términos administrativos que puso al servicio de la guerra y del exterminio de los judíos. Al principio la represión se dirige hacia los oponentes políticos del régimen que aún permanecen en Alemania, pero progresivamente se encauza cada vez más abiertamente hacia otro enemigo interior, los judíos. Los judíos se convierten en el chivo expiatorio, en los responsables de todos los males de la sociedad. Muchos de los amigos de Kersten le instan a contactar con Himmler, de quien se dice que sufre dolores constantes. Sabían que Himmler tenía problemas físicos. Los médicos tradicionales no podían hacer nada por él. Y pensaron que mi padre podría ayudarle con sus masajes. Así que un día se pusieron en contacto con él. Esto fue en 1939, antes del comienzo de la guerra. Pero mi padre les dijo que no se atrevía a tratar a Himmler. Pensó que eso le acarrearía un sinnúmero de problemas. Así que se negó a visitarlo. Pero al final le convencieron. Le dijeron, es preciso que le trates porque tienes que ayudarnos. Necesitamos tu ayuda. Ve a verle, por favor. El 19 de marzo de 1939, el doctor Felix Kersten cruza el umbral del cuartel general de las SS en Prinz Albert Straße. Kersten no puede ocultar su aprensión. Sabe que dentro de unos momentos se reunirá con el diablo en persona. Estaba asustado, sí. No le gustaba nada la idea de tener que verse con él. Y mi madre estaba horrorizada. Pero lo llevó en coche a Prinz Albert Straße, al cuartel general de las SS. Cuando mi madre vio a mi padre subir las escaleras y desaparecer en el interior del edificio, pensó, jamás volveré a verle. Porque era de dominio público que difícilmente quien entraba en aquel edificio volvía a salir de él. Eso era lo que se pensaba entonces. Mucha gente consideraba que entrar voluntariamente en aquel edificio era una estupidez. Antes de la reunión, Kersten consulta con sus contactos en la embajada finlandesa en Berlín. Le hacen ver que él es un ciudadano finlandés y que una relación estrecha con Himmler podría ser beneficiosa para su país. Incluso podría llegar a proporcionarles información de utilidad en el futuro. Kersten acepta su propuesta. Gracias por venir, doctor. Así recibe Himmler a Kersten, según anota en su diario esa misma tarde. Dicen que es el mejor en su profesión. Puede que consiga aliviar mis terribles calambres estomacales que me impiden caminar o incluso permanecer sentado. Ningún médico alemán ha sido capaz de curarme. De lo único que hablan es de ponerme inyecciones. El hombre que tiene Kersten frente a él está cansado y presenta mal aspecto. No es, ni mucho menos, lo que él esperaba encontrar. Mi padre le dijo, deberé tratarle durante 14 días. Una sesión no sería suficiente. Debo conocer su cuerpo. Debo descubrir dónde está su problema. Y luego habré de encontrar la forma de ayudarle. Necesito 14 días. Entonces podré decirle si puedo aceptarle como paciente o no. Así que de momento seguiremos un tratamiento de 14 días y luego ya veremos. Felix Kersten le pide a Himmler que se tumbe y le coloca las manos en el abdomen. En cuestión de minutos, su masaje mitiga los dolores de su paciente. En días sucesivos, el milagro se repite con cada visita. Cuando se cumplieron esos 14 días, Himmler le preguntó si había decidido aceptarle como paciente. Y mi padre le contestó que sí, porque sabía cómo ayudarle. Pero le dijo que debía aceptar una serie de condiciones, porque de lo contrario no podría tomarle como paciente. Y la respuesta de Himmler fue, lo que usted quiera, doctor, aceptaré cualquier cosa que me pida. Desde ese día hasta el final de la guerra, Kersten será el médico personal del jefe de las SS. Después de cada sesión, Kersten escribe sus memorias.
Un diario en el que recoge lo que ve, lo que oye y la gente que conoce, incluyendo detalles de sus conversaciones con los jerarcas nazis. Es un documento histórico único, una valiosa fuente para los historiadores que deseen conocer la personalidad de Himmler. En primer lugar, deberá aceptar que para mí es usted un paciente normal. Recibirá de mí el mismo trato que el resto de mis pacientes. Aunque con usted haré una excepción. Seré yo quien venga a su despacho. Así usted no tendrá que venir a mi consulta. La segunda condición es que no quiero que me obliguen a ingresar en ninguna clase de organización militar, ni en las SS, ni en nada por el estilo. No quiero tener nada que ver con eso. Y en tercer lugar, quiero tener libertad de movimientos. Soy ciudadano finlandés y usted tendrá que respetarlo. Himmler dijo que sí a todo porque sentía que aquel médico podía ayudarle de verdad. Así que antes de la guerra, Himmler se mostró como una persona muy educada, muy cortés. No le exigió nada. Se mostró muy amable con él. Cada vez que Felix Kersten pone sus manos sobre el maltrecho cuerpo del Reichsführer, el milagro se repite. Himmler se siente mejor después de cada sesión de masaje. Es como si el dolor desapareciera debido a la acción de sus dedos mágicos. Es una especie de resurrección para un hombre atormentado hasta entonces por unos dolores terribles. Himmler espera ansioso cada visita de Kersten. Empieza a llamarle, afectuosamente, mi Buda mágico. Así es como se fue forjando una relación muy estrecha entre Felix Kersten y Heinrich Himmler. Tenemos que imaginarnos a Himmler en esos momentos de calma, cuando desaparece el dolor. Momentos propicios para el intercambio de confidencias. En una de esas sesiones, Himmler le dice que la guerra está a punto de empezar. A finales de 1940, el Tercer Reich controla gran parte de Europa. Kersten ha estado visitando con regularidad a sus pacientes de Holanda, pero ahora su preciosa libertad de movimiento se ve restringida. Himmler le dice a mi padre, ahora deberá usted abandonar sus actividades en Holanda y residir en Berlín. Ya no tiene permiso para viajar a Holanda. No puedo garantizar su seguridad, así que deberá quedarse en Alemania. Himmler le plantea una disyuntiva a su médico. O permanece en Alemania y le sigue tratando, o acabará sus días en un campo de prisioneros alemán. A partir de ahora, Kersten nunca está lejos de Himmler. Es la única persona capaz de aliviar sus dolores. Kersten reside en su hacienda de Harzwald, al norte de Berlín. Él y su familia se han convertido en rehenes de Himmler. Pero gradualmente, el prisionero conseguirá dominar al carcelero. Kersten disfruta de una posición privilegiada. Su baza ganadora es que su tratamiento resulta ser sumamente eficaz, lo que significa que puede paliar los dolores estomacales y articulares de Himmler. Morell, el médico de Hitler, tuvo algunos éxitos iniciales, pero fue perdiendo la confianza del Führer a medida que sus tratamientos empezaron a ser menos eficaces. Pero Himmler nunca pierde su confianza en Kersten, porque sus tratamientos nunca pierden su eficacia. Kersten tiene una amplia variedad de tratamientos basados en las medicinas china y tibetana. Es muy experto manipulando el cuerpo y los músculos, y también le proporciona consejos. Le insta a llevar un estilo de vida más saludable que repercutirá beneficiosamente en su salud. Por eso tiene tanta influencia en Himmler, porque le convence de que hay una relación directa entre su mente y su estado físico, entre sus acciones, por decirlo así, y su estado de salud. Por eso a veces le anima a tomar decisiones que le ayuden a aliviar su conciencia, porque cree que eso le ayudará a mejorar su salud. Y se lo plantea así, con total franqueza. Si hace usted tal o cual cosa, corre el riesgo de que sus dolores se agudicen. Sus amigos de Berlín no tardan en empezar a pedirle favores. El industrial August Roster le comunica que uno de sus hombres ha sido detenido por la Gestapo, una más de las innumerables víctimas de la represión política. A Kersten se le ocurre una idea que será decisiva en el devenir de su relación con Himmler. Renuncia a sus honorarios y decide cambiarlos por vidas humanas. Al final de una sesión de masaje,
Kersten saca de su cartera una nota con los datos del empleado de su amigo. El propio Kersten anotó posteriormente la conversación. Estos son mis honorarios, Reichsführer. La libertad de este hombre. El rostro y los blandos músculos de Himmler se contrajeron de forma perceptible. Tomó la nota y me dijo: puesto que es usted quien me lo pide, accederé, por supuesto, a su petición. Kersten le ha robado una vida humana a Himmler. Será la primera de muchas. En cuanto comprendió que Himmler tenía en sus manos las vidas de cientos de miles de personas, decidió salvar el mayor número posible de ellas, cobrando sus servicios en vidas humanas, por decirlo así. Creo que debemos aceptar la versión de los hechos ofrecida por Kersten. Igual que dudaría de la veracidad de cualquier cosa que dijera Himmler, no veo motivos para dudar de la sinceridad de Kersten. Está allí, en la guarida del monstruo, y está salvando vidas humanas. La presencia de Kersten en el círculo íntimo de Himmler, la guarida del monstruo, plantea muchos interrogantes. Un hombre que se ha fijado en el masajista es Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo. Kersten figura en la lista de sospechosos desde que empezó a tratar a su jefe. Heydrich sospecha que es un agente del enemigo o como poco que simpatiza con los países en guerra con Alemania. Mi padre representaba un problema para el servicio de seguridad, para la policía secreta. Imagínese a un extranjero, vestido de civil, que da los buenos días a todo el mundo, sonríe y entra y sale del despacho del Reichsführer, sin necesidad de acordar ningún tipo de cita. Entra y sale cuando quiere. Permanece en una habitación con Himmler durante horas y nadie sabe de lo que hablan. Así que Heydrich estaba muy disgustado. Intentó detenerlo, pero no pudo, porque como había dicho el Reichsführer, su palabra era ley. Así que no podía hacer gran cosa al respecto. Pero Heydrich se las ingenió para interrumpir alguna vez las sesiones de masaje. Llamaba y abría la puerta al mismo tiempo. No había posibilidad de decirle que no. Entraba en la habitación, se presentaba con alguna excusa estúpida o con algún papel que debía firmar Himmler y así se aseguraba de que todo iba bien. La Alemania nazi continúa con su imparable avance en Europa. Cuanto más se extiende la guerra, más fuertes son los dolores de Himmler y más aumenta su dependencia de Kersten. Kersten se beneficia de su proximidad a Himmler de muchas formas. En primer lugar, económicamente le va muy bien. Consigue amasar una gran fortuna. También puede hacer llamadas telefónicas al extranjero. En aquella época en Alemania solo había 2 líneas telefónicas internacionales directas, la de Hitler y la de Himmler. Su relación con Himmler también le permite recibir correo privado. Kersten recibe su correo en el cuartel general de las SS. Ni le abren ni le censuran las cartas. Y ese era un gran privilegio en aquellos años. Mi padre lo tenía bien organizado. El buzón de Himmler solo podían abrirlo 2 personas. El propio Himmler y el Dr. Brandt, su asistente. Así que mi padre les pidió a todos sus amigos de Holanda que le escribieran a esa dirección, porque sabía que nadie abriría sus cartas y así podrían avisarles si habían detenido a alguien. Le decían: tal persona está enferma o está en un hospital, no se sabe dónde está. No saben qué enfermedad tiene, ni si se va a recuperar. Esas eran el tipo de cosas que le contaban. Y para jugar sobre seguro, mi padre les pedía que perfumaran un poco las cartas, para que pudiera decir que eran de su novia holandesa en caso de que Himmler le preguntara algo. Al principio, Kersten tiene miedo. Siente que cada carta que recibe en el cuartel general de las SS, en la dirección postal de Himmler, le quema en las manos. Pero para cuando termina de leerlas, ya ha olvidado los peligros que corre. Cada carta es un grito de angustia, una petición desesperada de socorro en nombre de hombres y mujeres perseguidos por los nazis. El doctor selecciona los casos más tristes y en el momento justo, en medio de un masaje, llama la atención de Himmler sobre un caso concreto. Y para apoyar sus palabras, Kersten le envía a Himmler largas cartas llenas de argumentos a favor de esos prisioneros.
Reinhard Heydrich, el jefe de la Gestapo, no tarda en enterarse de ese pacto con el diablo. Heydrich creía que mi padre era un espía, aunque naturalmente no podía demostrarlo. Pero Heydrich sabía que había algo sospechoso en aquella relación. Así que un día que mi padre había ido a tratar a Himmler, al salir, Heydrich le abordó en presencia de Himmler. Por cierto, usted y yo tenemos que hablar. Debemos reunirnos para charlar un rato. Hay una serie de cosas que quiero hablar con usted. Y entonces mi padre estuvo rápido de reflejos y le respondió: sí, por supuesto. ¿Qué le parece si hablamos ahora mismo? Reichsführer, estaré reunido durante unas horas con el señor Heydrich, así que si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. De esa forma Himmler sabía dónde estaba y mi padre se sentía seguro. Heydrich, como muchos otros jerarcas nazis, tenía la costumbre de grabar las conversaciones. En aquellos días se utilizaban discos de gramófono. Y cuando empezaron a hablar, mi padre le dijo: ¿puede usted apagar la máquina? Ah, le respondió Heydrich. Así que usted conoce nuestra forma de trabajar. Usted no es un simple médico, usted es un político. No, se equivoca, se defendió mi padre. Yo solo soy un médico. Así relató Kersten su conversación con Heydrich. Estoy empezando a descubrir quién es usted. Usted ejerce una gran influencia sobre Himmler. Usted alivia sus dolores, y a veces se han dado casos de grandes hombres que han caído bajo la influencia de quienes alivian su sufrimiento, y se muestran receptivos a sus deseos. ¿Sabe lo que podría ser muy útil, señor Kersten? Si usted me diera algunos nombres, yo podría ayudarle en sus esfuerzos. Kersten comprende que Heydrich quiere información, en concreto los nombres de las personas que le han estado pidiendo favores. De pronto la conversación es interrumpida por una llamada telefónica. Himmler necesita a su médico. Es probable que esta llamada salvara la vida de Kersten. Himmler llamó a Heydrich y le preguntó: ¿dónde está mi médico? Y Heydrich le dijo a mi padre: ha tenido usted suerte, porque tenía intención de ordenar su detención. Puede irse. Heydrich intentó en varias ocasiones detener a mi padre, pero como he dicho antes, Heydrich tenía miedo de Himmler. Mi padre siempre estuvo bajo la protección de Himmler. El 22 de junio de 1941, Hitler lanza sus divisiones contra Rusia. Durante los meses de verano y otoño de ese año, la maquinaria de guerra alemana aplasta las defensas del Ejército Rojo. Himmler no tarda en partir hacia el frente oriental y ordena a su médico que lo acompañe. Himmler cuenta con su propio tren blindado, un auténtico cuartel general móvil a bordo del cual viajan sus colaboradores más cercanos. Mi padre viajó con Himmler en su tren, en el que tenía un compartimento especial, el número 6. Mi padre pasó mucho tiempo en aquel tren. La mejor fuente de información de la que disponía mi padre en el tren era la cantina. Allí los oficiales hablaban y comentaban las incidencias de la guerra. Y mi padre estaba con los oídos bien abiertos. A veces, después de haber oído algo, mi padre le preguntaba a Himmler: he oído esto y esto, ¿es cierto? Y Himmler le decía: sí, es cierto, o no, no es cierto, eso es solo propaganda, o no, no, está usted equivocado, o esto es secreto, no debe usted repetirlo. Así es como se enteraba de las cosas. Mi padre no supo de la existencia de los campos de concentración hasta finales de 1942. Conoció a alguien en la cantina del tren que habló de ellos abiertamente. Luego le preguntó a Himmler: ¿es cierto lo que se dice de que están ustedes matando a los judíos? Sí, le contestó, y eso no es asunto suyo. En ese aspecto se mostró tajante: doctor, eso no es asunto suyo y no vuelva a mencionarlo.
En el proceso de toma de decisiones que condujo a la solución final, hubo 3 personas claves. Hitler, el guardián de los principios; Goering, encargado del aspecto económico; y Himmler, encargado de las decisiones raciales. Himmler es tanto un hombre de despacho como un hombre capacitado para la acción. No debemos olvidar que viaja a todas partes. Visita los campos de concentración, visita las escuelas, realiza giras de inspección. Cuando Heydrich es asesinado, Himmler viaja a Praga para organizar su funeral. Se está moviendo constantemente. Así que no debemos considerarlo un asesino de despacho que permanece oculto en Berlín. Al contrario, se mueve y está en todas partes. Es un burócrata asesino, pero al mismo tiempo no se esconde en un despacho detrás de una mesa. Es sencillamente un administrador de la muerte. Kersten lleva una de sus conversaciones con Himmler hacia la cuestión judía. Mi querido Kersten, yo nunca quise destruir a los judíos. Yo tenía otros planes para ellos. Fue el Führer quien me dio la orden de deshacerme de ellos. Les concedimos permiso para que se llevaran sus propiedades y su dinero, y yo me ocupé de que esa orden se cumpliera. Pero hay un punto que yo considero innegociable, y es que los judíos deben abandonar Alemania para siempre. Kersten le dice a Himmler que la historia lo juzgará como el peor perseguidor de los judíos. Mi padre tenía un paciente a quien conocía, tanto a él como a su familia, desde hacía mucho tiempo. De pronto un día ese hombre no se presentó a una de sus citas en su consulta. Mi padre llamó a sus amigos y les preguntó dónde estaban, qué les había pasado. Y le dijeron que se los habían llevado a un campo de concentración. Entonces mi padre le dijo a Himmler que quería que los pusieran en libertad. Es una familia judía, dijo Himmler. Sí, pero es una gente muy buena. No, no, dijo Himmler. No puedo concederle eso. Mi padre lo intentó durante casi un mes. No cejaba en su empeño. Insistió todo lo que pudo, pero no sirvió de nada. No pudo conseguir su libertad. A pesar de ese desencuentro, la confianza entre el verdugo y su médico continúa afianzándose. Apoyado por una gran cantidad de cartas y argumentos, Kersten negocia la libertad de otros prisioneros que no son judíos, porque Himmler se muestra inflexible en ese punto. Pronto se convierte en una costumbre que después de cada sesión, Kersten le pida al Reichsführer de las SS que salve una vida. Su dominio psicológico sobre Himmler demuestra ser decisivo durante los viajes que realizan juntos. Kersten se arriesga a pedirle permiso para que su familia viaje a Suecia, entonces un país neutral. Himmler le concede el permiso para viajar en septiembre de 1943. Antes de partir hacia Suecia, Kersten adquiere el estatus de correo diplomático finlandés. Esto le permite llevar consigo documentos confidenciales que ha recibido a través de su dirección postal en el cuartel general de la Gestapo. Es una forma de contrabando muy peligrosa. El ministro de Exteriores sueco le pide un informe detallado de la situación en Alemania. Felix Kersten se convierte en una de las fuentes de información mejor situadas de toda la guerra. En Estocolmo, Kersten se reúne con Abraham Hewitt, enviado especial del presidente Roosevelt. Hewitt es agente de la OSS, el servicio secreto estadounidense. Kersten le ofrece a Hewitt la posibilidad de negociar directamente con Himmler. Mi padre se reunió con Hewitt. Congeniaron enseguida y estuvieron 2 o 3 días hablando, sopesando la posibilidad de firmar una paz por separado con Alemania. Porque Himmler le había dicho que le interesaba abrir canales de comunicación con Estados Unidos. Himmler quería firmar la paz con Occidente. Quería que Occidente le ayudara a combatir a Rusia. Kersten le dice que ha mantenido largas conversaciones con Himmler en lo que podríamos denominar circunstancias íntimas, lo que hace que el mensaje de Himmler resulte más creíble. Kersten puede hablar de los cambios de humor de Himmler. Le dice a Hewitt que parece perfectamente sincero cuando habla de esos temas y que Himmler está harto de tener que servir y obedecer a alguien como Hitler y que está empezando a distanciarse de él. Kersten puede proporcionarle toda esa información. Hewitt era un buen amigo de Roosevelt.
y aunque no estaba autorizado a negociar ese tipo de asuntos, sí tenía contactos importantes. Así que escribió a Estados Unidos. La OSS, lo que ahora llamamos la CIA, recibió su informe, y el señor Donovan, el responsable de la OSS, habló con Roosevelt. La propuesta de Hewitt había pasado de la oficina del general Donovan, director de la OSS en Washington, a la oficina del presidente Roosevelt. Pero la suerte está echada. La maquinaria de guerra estadounidense ha entrado ya en la Segunda Guerra Mundial. Demasiado tarde para retirarse. Ya no es momento de negociar nada. Alemania ha ido demasiado lejos. Recibimos instrucciones precisas desde el principio para que en el caso de que intentaran ofrecernos la firma de una paz por separado, no nos mostráramos receptivos a la propuesta. Debíamos informar a Washington de esos contactos. Pero la orden era no negociar. Aunque obviamente no era a nosotros a quienes nos correspondía negociar ese tipo de cosas. Pero en Washington sabían que a Alemania le interesaba firmar la paz con Occidente para que nosotros pudiéramos ayudar a los alemanes a avanzar sobre Rusia. Esa era la gran esperanza que tenían los alemanes. A los nazis les interesaba llegar a un acuerdo que les garantizara un armisticio o una paz con Occidente que les permitiera continuar la guerra contra Rusia. Pero naturalmente nosotros éramos perfectamente conscientes de que ese era el peor error que podíamos cometer. Las órdenes de Washington eran claras. Alemania tenía que rendirse sin condiciones. Los criminales de guerra debían ser castigados, nada de firmar una paz por separado. Los rusos siempre temieron esa posibilidad, pero nosotros queríamos destruir a Alemania. Kersten no se siente desanimado por este fracaso y decide apostar fuerte. Por primera vez le pide a Himmler que libere a judíos en masa. Himmler le contesta que eso es imposible, pero que considerará la liberación de un número razonable de judíos. Tras semanas de negociación, el Reichsführer accede a desviar 2 convoyes destinados a los campos de la muerte. Es una decisión sin precedentes. Himmler da orden de que trasladen a 2.700 personas a la frontera suiza. Hay varios motivos que explican por qué Kersten consigue salvar tantas vidas al final de la guerra. En primer lugar, es un intermediario entre Alemania y un país neutral, Suecia, donde la Cruz Roja desempeña un papel importante. Y los nazis siempre intentaron mantener buenas relaciones con la Cruz Roja y permitieron sus visitas a los campos de prisioneros, aunque no a los campos de concentración, por supuesto. En ese sentido, Kersten se convirtió en una especie de mediador que trasladaba a Himmler las peticiones de la Cruz Roja. Esa es una de las razones que explican que la ayuda a personas concretas pudiera convertirse en ayuda a un gran número de personas. Esa orden rompió el hielo, porque era la primera vez que Himmler permitía la liberación de prisioneros judíos. Eso sentó un precedente. Lo que se hace una vez puede hacerse 2 veces. Solo había que hacerlo de forma que Hitler no se enterara. Puede decirse que moralmente Himmler se había comprometido a liberar prisioneros. El plan funciona. La primera liberación en masa le da alas a Kersten. Él sabe que puede conseguir más de Himmler. El Reichsführer depende ahora totalmente de su médico, y por encima de todo, Himmler sabe que el fin del Tercer Reich está cerca. Kersten le escribe cartas en las que le dice que por su propio interés le interesa dar muestras de clemencia ahora que los estadounidenses y los rusos se acercan a las fronteras alemanas. Los aliados querían ayuda. Los noruegos querían ayuda. Los daneses querían ayuda de la neutral Suecia. Ayuda en el sentido de colaboración para conseguir la liberación de prisioneros. Se pusieron en contacto con mi padre y le preguntaron si podía ayudarlos a sacar gente de los campos. ¿Qué clase de gente?, preguntó mi padre. Bueno, policías, maestros, gente normal que los nazis detuvieron en Alemania y que ahora están en campos de concentración alemanes y que literalmente se están muriendo de hambre. Entonces mi padre le trasladó la petición a Himmler y, para su sorpresa, Himmler le dijo rápidamente: sí, puede hacerlo, pero debe organizar su transporte porque nosotros no podemos. Si usted organiza su transporte, puede llevárselos a Suecia. Así es como consiguió la liberación de mucha gente.
Y ese fue el principio. A principios de abril de 1945, los esfuerzos de Kersten se ven recompensados. Miles de personas son liberadas de los campos de concentración nazis. Françoise, prisionera de Ravensbrück, recuerda ese día. Nos sacaron de los barracones y nos hicieron caminar hasta las puertas del campo. Yo trabajaba en la fábrica Hoff y tuvimos que cruzar andando el campo principal. Íbamos en filas de 5, siempre en filas de 5. Y luego tuvimos que esperar allí durante horas. Finalmente llegaron. Nos llevaron a la puerta del campo y nos dijeron que estaban libres todos los prisioneros, menos los judíos. Lo que significaba que yo no estaba libre. En cuestión de meses, Kersten se ha convertido en un mediador indispensable. Ahora le sugiere a los suecos que pueden organizar una operación impensable en otro momento de la guerra: la liberación de miles de judíos de los campos de la muerte. La gente empezó a darse cuenta de que aquello era posible. Y Günther, el ministro sueco de Asuntos Exteriores, empezó a pensar que podría ser factible liberar a muchos más prisioneros. No solo suecos, sino daneses y luego holandeses o franceses. Mi padre le dijo: de acuerdo, yo puedo sacar a mucha gente de los campos, pero no sé a dónde llevarlos. ¿A dónde los envío? Nadie los quiere, no sé qué hacer con ellos. ¿Qué sentido tiene sacar a la gente de la cárcel si no pueden ir a ninguna parte? Entonces Günther le dijo: todas las personas que usted pueda liberar serán bien recibidas en Suecia. Es por ese motivo por el que viajan juntos un representante del Congreso Mundial Judío y el masajista de Himmler en el avión de este. El 18 de abril de 1945, los dos hombres despegan de Estocolmo con destino a Berlín. Su objetivo es salvar a miles de judíos de una muerte cierta. En esta fase de la guerra, su empresa parece una misión imposible. Norbert Masur describiría más tarde ese vuelo. El viaje a Berlín transcurrió sin incidentes. La llanura del norte de Alemania se extendía delante de nuestros ojos. Solo una vez divisé el cráter causado por una bomba. Por lo demás, no se veía ni rastro de la guerra. No había soldados ni columnas motorizadas, solo algún granjero que otro. Pero a medida que nos acercábamos a Berlín, los estragos de la guerra se hicieron más evidentes. Casas bombardeadas, fábricas sin tejado. Masur y Kersten tienen Berlín a la vista. En el interior del avión la tensión es palpable. Es la primera vez que Masur pone su pie en la capital alemana, la guarida del monstruo. Jamás soñó que pudiera reunirse con el ejecutor de los judíos. Mi tío estaba muy preocupado. No es que tuviera miedo, pero sabía que estaba a punto de reunirse con el responsable de la muerte de millones de personas. Y también era consciente de que su vida corría cierto peligro. Supongo que Himmler le habría prometido al Dr. Kersten que respetarían la vida de su acompañante. Pero los nazis eran los nazis. Así que estoy seguro de que mi tío también sentía cierta preocupación por su seguridad. Tras aterrizar en Berlín, Norbert Masur continúa con el relato de su viaje en compañía de Felix Kersten. En Berlín, los edificios en ruinas se sucedían uno detrás de otro como fantasmas. En pequeños hoyos, junto a los escombros, se veían los tanques camuflados. Los defensores de la ciudad huían en todas direcciones. El caos era total. Pasamos por la ciudad de Oranienburg, totalmente destruida, después de sufrir un ataque aéreo unos días antes. Para mí, el nombre de Oranienburg tenía un significado terrible, porque fue allí donde muchos de mis conocidos vivieron el terror de los campos de concentración. En ningún momento dejé de pensar en los prisioneros del campo de Ravensbrück, situado a 30 kilómetros de la hacienda hacia la que nos dirigíamos Kersten y yo. No creo que Himmler hubiera conocido antes a ningún judío. Es probable que mi tío fuera el primer judío con el que Himmler accedía a entrevistarse. Y mi tío era consciente de la pesada carga que suponía para él estar a la altura de las circunstancias y llevar a buen término su misión.
Encerrado en su búnker, Adolf Hitler celebra su 57º cumpleaños con sus secuaces más fieles. Himmler estaba en la fiesta de cumpleaños de Hitler. Como es bien sabido, sería el último cumpleaños de Hitler. Se suicidaría 10 días más tarde. Era una situación paradójica y estoy seguro de que Himmler lo pensaría así. Estoy aquí, en la fiesta de mi Führer, y ahora voy a negociar con un judío. A unos kilómetros de distancia, Kersten y Masur esperan la llegada de Satán a Hartwald, la hacienda del doctor a las afueras de Berlín, lugar donde se celebraría la reunión más insólita de la Segunda Guerra Mundial. La reunión empieza muy tarde esa misma noche. La atmósfera es extremadamente tensa. Himmler comienza diciendo que los hombres de su generación nunca han conocido la paz, y aborda la cuestión judía, diciendo que los judíos habían desempeñado un papel crucial en el estallido de la guerra. Masur lo escucha en un silencio furioso. No dice nada para no disgustar al hombre con quien debe negociar las vidas de miles de judíos. Masur era una persona muy tranquila. Se dedicó a escuchar. Supongo que estaría hirviendo por dentro, pero se mostraba tranquilo. Aquello duró 1 hora. Entonces empezó a interrumpirle a Himmler. Un momento, por favor. Usted está diciendo que los campos de concentración son centros de educación. He perdido a muchos familiares en esos centros de educación y no queremos más educación. La conversación empieza a tomar un cariz peligroso. Finalmente interviene Kersten. No deberíamos hablar del pasado. No podemos cambiar nada de lo ocurrido en el pasado, y si continuamos así, crearemos una atmósfera perjudicial para la negociación. Creo que deberíamos concentrarnos en lo que aún puede salvarse. Tras un descanso, la conversación continúa, y ahora se hace algún progreso. Himmler firma un contrato redactado por Felix Kersten. Accede a que ondeen banderas blancas en los campos de concentración a la llegada de las fuerzas aliadas. Promete no hacer volar por los aires los campos con los prisioneros dentro. Himmler aprueba también el plan de los autobuses blancos de la Cruz Roja que evacuarán a miles de personas de los campos que continúan aún bajo control alemán. Cuando salen de la casa para despedirse, mi padre le dice adiós a Himmler y este le dice: ¿sabe, Kersten? Unos miles de más o de menos carecen de importancia. Dígale a Brandt que aumente el número de prisioneros liberados. Pueden llevarse a todos los que puedan transportar. A consecuencia de esa reunión se liberó a 1000 mujeres judías de Ravensbrück. Finalmente, gracias a otras conversaciones mantenidas con la Cruz Roja sueca, el número subió a 7000. En total, 7000 mujeres fueron rescatadas de los campos de concentración del norte de Alemania. El 23 de abril nos sacaron de los barracones. En filas de 5, siempre en filas de 5. Y nos hicieron caminar hasta las puertas. Y allí, a las puertas del campo, vimos los autobuses de la Cruz Roja sueca que habían venido a liberarnos. Al principio no nos lo creíamos. Los alemanes se habían burlado de nosotros muchas veces y no pensamos que aquella vez fuera distinto. Cientos de autobuses militares suecos, pintados con los colores de la Cruz Roja, salen del campo. Es el inicio de un traslado incesante de prisioneros entre Ravensbrück y otros campos de concentración y Dinamarca. Se salvan decenas de miles de vidas. Esta vez, François alcanza también la libertad.
Por fin hemos cruzado la frontera. Llegamos a Dinamarca. Tenemos una recepción maravillosa, inolvidable. Pasamos la noche en Padborg. Vemos pan blanco por primera vez. Al acabar la guerra, Felix Kersten se reúne con su familia en Suecia. Decide quedarse a vivir allí. Poco después de la misión de los autobuses blancos y la liberación de Europa, recibe una carta del Congreso Mundial Judío de Nueva York, en la que le agradecen su ayuda. En la misiva se reconoce que ha contribuido al rescate de 60.000 judíos de los campos de concentración nazis. Cuando llegó a Suecia, la situación fue un tanto extraña. Le acusaron de ser un nazi. No quisieron concederle un permiso de trabajo. Intentaron expulsarlo a Finlandia. Aquí no es bienvenido. ¿Por qué no se va a Finlandia, que es su país? Felix Kersten vive momentos difíciles. Los mismos suecos que le habían apoyado en la operación de los autobuses blancos le acusan ahora de colaborar con los nazis. Le acusan incluso de simpatizar con ellos y de complicidad con el régimen. El hombre que está detrás de estos ataques es el conde Folke Bernadotte, miembro de la familia real sueca y vicepresidente de la Cruz Roja Sueca. Suecia no reconoce el papel desempeñado por Kersten y ataca a la persona sin cuya labor las liberaciones de prisioneros hubieran sido imposibles. El gobierno sueco sabía que ellos mismos habían desempeñado con frecuencia el papel de colaboradores con el nazismo y no quería que se abrieran todos los archivos y documentos relacionados con esa colaboración. Por eso se consideró que el libro de Bernadotte, publicado el 15 de junio de 1945, cerraba de forma definitiva lo ocurrido durante esos años. Y no debemos considerar el hecho de que Kersten apenas aparezca mencionado en ese libro como un intento de negarle su bien ganada reputación, sino como una forma de poner término de una vez por todas a un tema que levantaba muchas ampollas. Los suecos no deseaban llamar la atención sobre otros testigos independientes cuyo relato de lo ocurrido pudiera sacar a relucir una versión diferente de los hechos. Investigaciones recientes demuestran que lo que se urdió fue un pacto de silencio, porque pensaban que por motivos políticos a Suecia le interesaba llevarse el mérito de las liberaciones. Suecia estaba construyendo la llamada Volcam, una nueva sociedad basada en el concepto y en la idea de que el pueblo es una entidad homogénea y que Suecia era un país socialmente homogéneo. Y en esa nueva sociedad no interesaba sacar a relucir el tema de la cuestión judía. No se podía hablar del Holocausto, no se podía hablar de Storch ni de Masur. No había sitio para ellos. Mi padre estaba solo. Vivía en un país extranjero y se sentía muy infeliz. Así que se puso en contacto con la reina de Holanda por medio del embajador holandés en Estocolmo y le pidió ayuda. Ayúdeme, por favor, limpie mi nombre, yo no soy un malhechor. Y la reina dio instrucciones a su embajador para que se presentara ante el rey de Suecia, le explicara la situación y limpiara el nombre de mi padre. Sus palabras fueron: tenga presente que si le acusa de algún delito, también me está acusando a mí personalmente. Para mostrar públicamente su apoyo a Kersten y compensarle por los riesgos que había corrido, Holanda le concedió su condecoración de más alto rango. Posteriormente se organizó una comisión de investigación. Durante años, historiadores y militares analizaron sus acciones y escritos durante el tiempo que estuvo al servicio de Himmler. Finalmente, el médico de Satán fue declarado libre de toda sospecha y Suecia le concedió un derecho de residencia permanente. No creo que los esfuerzos del Dr. Kersten hayan sido suficientemente reconocidos ni por las organizaciones judías internacionales ni por los distintos gobiernos. Creo que su figura ha sido olvidada. Se considera que como era el médico de Himmler, tuvo que estar de acuerdo con lo que hizo Himmler. Y creo que lo que la mayor parte de la gente no entiende es que está claro que era el médico de Himmler
pero también que fue un buen hombre, una persona que intentó salvar el mayor número de vidas posible durante la guerra. No necesariamente judíos al principio, porque no podía hacer gran cosa por ellos, pero sí a otras muchas personas. A lo largo de la guerra se esforzó al máximo por salvar a alemanes detenidos por los nazis, a comunistas, homosexuales y ciudadanos de a pie. Intentó salvarlos. Y más tarde empezó a salvar judíos, sobre todo al final de la guerra. Felix Kersten era médico, y la función de un médico es salvar vidas. Y tras leer el libro del Dr. Kersten, estoy firmemente convencido de que era justamente eso lo que intentó hacer. No creo que le importaran que fueran judíos o no, solo quiso salvar vidas. No les bastó toda la gente que salvó. La humanidad entera debería haberse puesto en pie en su honor, y ahora es ya demasiado tarde para agradecérselo. El doctor Felix Kersten murió en noviembre de 1960 mientras viajaba a Francia. Iba a recibir de manos del general de Gaulle la Legión de Honor por actos de valentía. Recibió honores de muchos países y, sin embargo, nunca recibió el reconocimiento de Israel como uno de los justos entre las naciones. Los oponentes políticos del régimen que aún permanecen en Alemania, pero progresivamente se encauza cada vez más abiertamente hacia otro enemigo interior, los judíos. Los judíos se convierten en el chivo expiatorio, en los responsables de todos los males de la sociedad. Muchos de los amigos de Kersten le instan a contactar con Himmler, de quien se dice que sufre dolores constantes. Sabían que Himmler tenía problemas físicos. Los médicos tradicionales no podían hacer nada por él. Y pensaron que mi padre podría ayudarle con sus masajes. Así que un día se pusieron en contacto con él. Esto fue en 1939, antes del comienzo de la guerra. Pero mi padre les dijo que no se atrevía a tratar a Himmler. Pensó que eso le acarrearía un sinnúmero de problemas. Así que se negó a visitarlo. Pero al final le convencieron. Le dijeron, es preciso que le trates porque tienes que ayudarnos. Necesitamos tu ayuda. Ve a verle, por favor. El 19 de marzo de 1939, el doctor Felix Kersten cruza el umbral del cuartel general de las SS en Prinz Albert Straße. Kersten no puede ocultar su aprensión. Sabe que dentro de unos momentos se reunirá con el diablo en persona. Estaba asustado, sí. No le gustaba nada la idea de tener que verse con él. Y mi madre estaba horrorizada. Pero lo llevó en coche a Prinz Albert Straße, al cuartel general de las SS. Cuando mi madre vio a mi padre subir las escaleras y desaparecer en el La historia de Felix Kersten es sin duda increíble. Tanto que ha sido comprobada y verificada por docenas de historiadores e incluso investigadores de varios gobiernos, y siempre ha sido juzgada verdadera. El 19 de abril de 1945, dos hombres vuelan de Suecia a Berlín. El avión es un Junker de la flotilla personal de Heinrich Himmler, el todopoderoso Reichsführer de las SS. Felix Kersten es el médico personal de Himmler. Norbert Masur pertenece al Congreso Mundial Judío. Dentro de unas horas, Felix Kersten conseguirá reunir a Norbert Masur y Heinrich Himmler en la mesa de negociación más extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Estamos al final de la guerra, y los nazis están librando su última batalla por su Führer, Adolf Hitler. Victoria o muerte son sus únicas opciones. El líder nazi está encerrado en su búnker de Berlín. Su reinado de terror está llegando a su fin. Esta es la última de una larga lista de iniciativas emprendidas por Felix Kersten. Un doctor en masaje terapéutico que ha corrido unos riesgos inimaginables para salvar las vidas de miles de personas.
A mediados de la década de 1930, la vida en Berlín parece... El exterior del edificio pensó, jamás volveré a verle. Porque era de dominio público que difícilmente quien entraba en aquel edificio volvía a salir de él. Eso era lo que se pensaba entonces. Mucha gente consideraba que entrar voluntariamente en aquel edificio era una estupidez. Antes de la reunión, Kersten consulta con sus contactos en la embajada finlandesa en Berlín. Le hacen ver que él es un ciudadano finlandés y que una relación estrecha con Himmler podría ser beneficiosa para su país. Incluso podría llegar a proporcionarles información de utilidad en el futuro. Kersten acepta su propuesta. Gracias por venir, doctor. Así recibe Himmler a Kersten, según anota este en su diario esa misma tarde. Dicen que es el mejor en su profesión. Puede que consiga aliviar mis terribles calambres estomacales que me impiden caminar o incluso permanecer sentado. Ningún médico alemán ha sido capaz de curarme. De lo único que hablan es de ponerme inyecciones. El hombre que tiene Kersten frente a él está cansado y presenta mal aspecto. No es, ni mucho menos, lo que él esperaba encontrar. Mi padre le dijo, deberé tratarle durante 14 días. Una sesión no sería suficiente. Debo conocer su cuerpo. Debo descubrir dónde está su problema. Y luego habré de encontrar la forma de ayudarle. Necesito 14 días. Entonces podré decirle si puedo aceptarle como paciente o no. Así que de momento seguiremos un tratamiento de 14 días y luego ya veremos. Es también el periodo en el que los nazis consiguen hacerse con el poder absoluto en Alemania. Kersten ha jurado no meterse jamás en política. Pero los nazis llevan desde 1933 difundiendo su idea de un hombre nuevo, utilizando una propaganda cuidadosamente orquestada, una raza superior dirigida por un único líder, el Führer. En esta enloquecida empresa, Adolf Hitler cuenta con el apoyo incondicional de Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Himmler no negocia su autoridad. Él encarna esa autoridad y todos le obedecen. Erraríamos si nos lo imagináramos como un hombrecillo débil sentado detrás de una mesa obedeciendo sin más las órdenes de Hitler. Himmler tiene sus propias ambiciones. Es un gran planificador y posee unas dotes organizativas excepcionales. Él inventó la propaganda nazi. A partir de 1927 fue responsable de la propaganda del partido y posteriormente ingresó en las SS. En las SS inventó una forma de organizar el Estado que hizo posible estructurar en su seno cualquier actividad política. El partido se convirtió en el eje de todas las actividades. Las SS se convertirían en las SS-Staat, el partido del Estado. Alemania se convertiría en un Estado dirigido por las SS. Esa era la realidad de su pensamiento. Himmler tenía una forma de pensar muy precisa en términos administrativos que puso al servicio de la guerra y del exterminio de los judíos. Al principio la represión se dirige hacia casi normal. La violencia y el caos de la guerra están muy lejanos y sin embargo hay indicios que permiten vislumbrar la tragedia que se avecina. El régimen nazi controla todos los resortes del poder y silencia cualquier oposición. Este hombre se ha labrado una carrera llena de éxitos en la capital alemana. Se llama Felix Kersten. Este masajista terapéutico finlandés tiene 40 años. Ha estudiado medicina tibetana bajo la supervisión de un lama. Su habilidad como médico le ha hecho muy popular entre las clases acomodadas de Europa. Mi padre empezó siendo alumno del Dr. Koh. Estuvo con él desde 1922 a 1924, 3 años. Al cabo de esos 3 años, el Dr. Koh le dijo un día de pronto que tenía que regresar al Tíbet y que dejaba su consulta en sus manos. Mi padre se convirtió en un médico muy popular y famoso. Trató al rey de Rumanía y a la mayoría de las familias de la aristocracia alemana. Su fama se fue extendiendo por todo el país. Todo el mundo le recomendaba. Tuvo mucho éxito
porque conseguía curar los dolores a personas que hasta entonces habían pasado por otros médicos sin ningún resultado. Y esas personas hablaban maravillas de él y le recomendaban a sus amigos. En pleno ascenso profesional, se casa con una alemana de buena familia. Felix Kersten trata a reyes, reinas y a industriales alemanes. Sus tratamientos funcionan y los honorarios que cobra por sus servicios le permiten comprar una hacienda cerca de Berlín, Hartzwald. Son años de alegría y felicidad conyugal.